cuando nosotros nos convertimos, pero también es una promesa para aquellos que todavía no han venido al camino de Dios, que Él sigue llamando, que Él sigue tocando, y que también a usted y a mí para eso nos llamó, para que llevemos este evangelio, hermano, y Él a través de nosotros, hermano, hablando al que está perdido, hablando al que necesita de Dios, para que también sea parte de esta cena de la cual Él tiene preparado. A su nombre. Porque Él ya tiene preparado, hermanos. ¿Se acuerdan? En Lucas 14 dice que un padre de familia preparó una cena. Había unas bodas. Ya todo está preparado, hermanos. ¿Saben qué es lo único que falta? Que se cumpla el tiempo que Él ha determinado. Eso es lo único que falta. A su nombre. Yo no le voy a decir qué tiempo, porque Dios no nos ha hecho ignorantes para cometer ese tipo de errores. Porque muchos han querido, amados hermanos, dictar fecha, y en esto usted no puede dictar fecha. Ni el mismo Señor se atrevió a decir, amados hermanos, a su nombre, y no porque no sabía, sino porque yo le aseguro que todo el mundo, hermanos, entrará en una crisis. Poderoso es Dios, y a su nombre. ¿Cuántos creen que Él ya vino por usted? ¿A cuánto le ha hecho esa invitación Dios? Si usted está aquí es porque Dios ya lo invitó, hermano. Si usted está aquí es porque ya Dios le habló a su corazón. Y bendito sea Dios que usted y yo no fuimos rebeldes, como dice la palabra de Dios. No fuimos rebeldes. Por eso estamos acá hoy. Estamos, hermano, en lo mejor de lo mejor. A su nombre. Él me llamó. A su nombre. Él me llamó. Pero mire esto. Antes de llamarme, Él me escogió. ¿Cómo ve eso usted? Antes de llamarme, Él me escogió. Porque a veces vamos al Evangelio de Mateo y dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pues si la palabra se va a cumplir, hermano. Pero yo estoy convencido que antes de llamarme ya me había escogido a mí. Usted tiene que mantener esa palabra de fe en su vida, amados hermanos, para que perseveremos juntos, para que unánimes estemos firmes sirviéndole al Señor. Él me escogió antes de llamarme. Él puso sus ojos en mí. Dijo David, hermano, sus ojos vieron mi embrión. Nosotros hablábamos la otra noche con el pastor. Lo que pasa es que nosotros damos por sentadas las cosas hasta que ya las vemos realizadas. Pero Dios ya hizo las cosas desde mucho tiempo atrás. El mismo proverbista Salomón dice que lo que Él ya fue y lo que ha de ser ya pasó hace mucho tiempo. A su nombre. Pero no hay memoria de ello porque eso ya pasaron esas generaciones. Poderoso es Dios. Ten en cuenta esto, que Dios antes de llamarlo ya lo había escogido. A su nombre. Mira ahí lo que dice la palabra. Vamos a leer Biblia, hermano, esta noche. A mí me gusta leer la palabra. Usted ya sabe cómo soy. ¿Para qué me invitan? Y si le alaba. Efesios. Mire, voy a usar el teléfono porque es más rápido, hermano. Hay una cita ahí, no se vaya a molestar. ¿Verdad? Porque a veces, hermanos, hay que pedirle sabiduría a Dios. Dios no tiene que ir sacando ya, hermano. Digo uno por ahí, si a Moisés le escribió en piedra, hermano. Amén. A Belsasar le escribió en la pared, pero ya saben para qué, ¿verdad? A su nombre. Le dije Efesios 1, verso 4. Como la palabra nos confirma a nosotros, hermanos, que Dios nos ha escogido. Dios no lo escogió, hermanos, por una sencilla razón de que qué guapo, que usted era buena gente. No, amados hermanos, Dios nos escogió en el amado. Por eso el tema es una cena con el amado de Dios. ¿Quién es ese amado? Es Jesús, hermano. Él dijo desde arriba: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así lo dijo el Padre, amados hermanos. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo te escogió Dios? Te pregunto. No habías nacido, no habíamos nacido y a Dios te había escogido a ti y a mí para que estemos en este evento, amados hermanos, de esa cena, de sentarse ahí, porque Él dice: yo cenaré con Él, a su nombre. Algo tan lindo, hermanos. ¿Sabe quién va a estar ahí? Los de Nínive. Más de 120,000, hermanos, que por la predicación de Jonás fueron salvos. Así dice la palabra. Más de 120,000 se salvaron, hermanos, por la predicación de Jonás. Ese varón, yo he estado estudiando, hermanos, ya día he estado leyendo, porque fue uno de los profetas que más éxito tuvo al predicar la palabra. Porque los demás, hermanos, Isaías dijo: ¿quién ha creído al anuncio? Noé tuvo 120 años, hermano. ¿Y cuántos se salvaron? Jeremías, hermano. Si más bien cuando predicaba dice que la gente, hermano, se quejaba. Grito, dolor, angustia al escuchar la palabra. Pero cuando Jonás predicó, hermano, ahí estaba el propósito de Dios. A su nombre. Y a su nombre. Y alaba. Le dije cómo leer la Biblia. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Yo le digo a los hermanos: no le ponga santo, es el santo Evangelio, no. El San Juan, el San Pedro, el San Lucas, el San Cocho, no le ponga nada ahí de santo. A su nombre. Usted sabe de dónde vino esa palabra. Alaba a Cristo. Estamos viendo que Él me escogió antes de llamarme, ya me había escogido. Aleluya. Le dije Evangelio de Juan 15, verso 16. Poderoso es Dios. Esto lo hago, hermano, para que usted confirme, compruebe con la palabra que no es invento mío, que es Dios mismo que te está diciendo a ti y a mí, que es Dios mismo que nos está recordando, que nos ha escogido, que nos ha llamado, amado, y nos ha llamado con llamamiento santo, dice la palabra del Señor. Es Dios que lo ha escogido, hermano. Por eso cuando el diablo le habla, hermano, usted, que ya me voy, que esa hermana, que ese pastor, que solo fulano, usted sepa quién lo ha llamado a usted. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que saber quién lo llamó, hermano. Ese es el asunto, hermano. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? No me elegiste. ¿Cómo? Mire, ¿quién lo eligió? ¿Y quién fue el que dice en Apocalipsis que vino aquí? Yo estoy en la puerta y llamo. Es el hermano que nos eligió a nosotros. Dice: sino que yo os elegí a vosotros. Mire qué lindo. Y Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Yo a la vez pasada decía esto: cuando usted va al supermercado a comprar frutas o verduras, usted mira que a veces hay unas que están golpeadas, hay otras que ya están podridas. ¿Y usted qué hace con eso? ¿Qué hace? ¿Se la lleva para su casa? ¿Verdad que no? ¿Qué coge usted? Coge lo mejor. Dios nos ha escogido a nosotros. No porque seamos lo mejor, porque Él nos hace lo mejor. A su nombre. Eso me da gozo a mí, hermano. Eso me fortalece, eso me nutre. Yo le digo, hablar con Dios. Mire, el otro día yo estaba en la cama, no me había levantado todavía. Solo abrí los ojos y dije: Señor, deme una palabra para mi vida hoy. Mire, por eso es la importancia de leer la Biblia, hermano. ¿Saben qué me dijo el Señor? Yo soy el pan de vida. A su nombre. Yo soy ahí me dijo todo, hermano, lo que yo necesitaba. Ahí hay un gran mensaje. Con esa palabra, yo soy el pan de vida. Y casi siempre cuando despierto ahora hizo Señor una palabra. La palabra, hermanos, es la espada del Espíritu. Y si usted no lee palabra de Dios, si usted no está escuchando, aun cuando venga el ataque del enemigo, no va a tener cómo defenderse. Aunque se ponga de rodillas. Pero si no hay palabra, hermanos, porque no va a hacer una oración muda, hermano. A su nombre. Tiene que hablar con sus labios.
a no ser que derrame su corazón y su corazón diga lo que sus labios no pueden. Pero aquí el propósito es que hay que leer la palabra. Y yo les digo a los hermanos, hoy la tecnología, hermanos, que viene innovando, hasta para los que no saben leer, hermanos, no sé leer, pues escúchela. Ahora en audio se puede escuchar la Biblia, hermano. Ya no hay excusa, o no puede escuchar tampoco. Si le alaba, si le alaba. Mire, hermano, esa es la palabra, es como una espada. Pero tiene que trozarlo, hermano. Porque hay cosas que no sirven. Hay cosas que por la palabra, hermanos, Dios nos limpia. Dios nos santifica a través de la palabra. Entonces, ¿quién eligió a quién? Es Dios que nos ha elegido a nosotros. Por eso le estoy predicando esto, para que usted tenga convicción. Que usted tenga convicción. ¿Quién lo llamó y quién lo escogió a usted? A su nombre. Vamos a ver. Primera Pedro 2:9. Tal vez no voy a ir profundizando mucho en los versículos por el tiempo, hermano, ¿verdad? Pero sí quiero darle lectura por lo menos a la palabra del Señor. Primera Pedro 2:9. Gloria a Dios. Miren qué lindo, hermanos, la palabra de a mí me causa gozo, hermanos, me causa, ¿verdad?, tanta llenura leer la palabra del Señor. Dice, porque está llena, hermanos, de promesa, hermanos, y de algo que Dios ha decretado. ¿Sabía usted que el hombre no puede decretar, hermano? El hombre puede proclamar lo que Dios ha decretado, pero el decreto quien lo ha dado es Dios. Dice, yo he decretado mío, tuyo. ¿Cómo es? Mío eres tú. Algo así. A su nombre. ¿Qué dice Pedro? 2:9 le dije. A vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz. Ahí está el propósito. Miren que yo le digo. Nos escogió y nos escogió para salvarnos. ¿Y para qué más? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿A dónde estamos usted y yo? En las tinieblas. De las tinieblas a la luz. Pero él, hermano, dice, vosotros sois linaje escogido. Usted es un linaje santo por la sangre del Cordero de Dios. Por eso es que Dios nos pide que nos guardemos, hermano, que andemos en santidad, apartados del mal, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Para estar en esa cena, hermano, usted tiene que tener esta fe y esa convicción de que Él te escogió, de que Él te llamó, amados hermanos. Pero por eso, cuando hay cosas que quieren manifestarse en nuestra carne, o por, hermano, acechanzas del enemigo, influencia de Él, usted debe darse cuenta que usted y yo somos hijos del reino. Gloria a Dios. Vaya. Sí, gloria a Dios. ¿Cristo vive? ¿Cristo vive? ¿Y si le alaba? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a otra cita, amados hermanos. Gálatas 1:15, verso 15, verso 16. Gálatas capítulo 1, verso 15 y 16. Gloria a Dios. Estamos viendo, hermanos, la elección, por decirlo así. El cómo nosotros fuimos escogidos. Porque usted, hermano, yo le voy a decir algo. Antes de venir a Cristo, no sabíamos que Él nos había escogido. Hasta que Él nos llamó, nos dimos cuenta de eso. A su nombre. Hasta que Él nos llamó, nos dimos cuenta que Él nos había escogido. Por medio de la palabra nos venimos a dar cuenta de eso. Dice Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, oiga esto,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Miren qué cosa, hermano, como dice Pablo, me escogió, hermano, desde que estaba en el vientre. Yo le digo, hermano, ¿cuántos conocemos la historia del apóstol Pablo? ¿Cuántos conocemos la vida de él? Si usted lo hubiera conocido en el tiempo cuando estaba siendo instruido por Gamaliel, amados hermanos, usted y yo hubiéramos dicho, ¿qué no va a escoger Dios a ese? A su nombre. Usted y yo pudiéramos haber pensado de esa manera, como a veces podemos pensar de personas, hermanos, que conocemos, que van por el camino errado. Y yo le digo, aquel que es drogadicto, aquel que es marihuano, aquel que vende droga, aquel que hace de todo, hermano, ese también, hermano, llega la voz de Dios y también está invitado para la cena. A su nombre. Porque de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios. Dios nos escogió de ahí. Pablo, hermano, dice desde el vientre. Por eso yo le digo, imagínense que en otras cartas dice en Efesios, donde leímos que desde antes de la fundación del mundo no existía, hermanos, ni el mundo. Cuando ya Dios nos vio, es algo tan profundo. Y yo siempre he dicho que a veces con el cerebro, hermano, humano, natural, usted no va a poder comprender lo de Dios. Se le va a derretir, hermano. ¿A su nombre? Sí, hermano. Pero en el Espíritu usted puede discernir los propósitos y la voluntad de Dios. A su nombre. Leemos Colosenses 3:12. Esto es importante. La palabra de Dios es importante. Colosenses 3:12. Quizás no voy a tocar todos los puntos que tengo aquí, porque no quiero que se duerma, hermano. Solo llevamos 30 minutos. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 12. Aleluya. Amén. Yo predicaba una noche allá en la iglesia respecto a ese texto solamente. Las vestiduras que debes usar. Ahí están. Ese es otro tema. Amén. Pero ¿qué me está diciendo el Señor? Vestidos pues como escogidos de Dios. Hay una vestidura que debe identificar al cristiano. Y ahí lo habla claramente. ¿Por qué me debo de vestir así yo? Porque soy un escogido de Dios. ¿Por qué se viste usted así? Porque usted es escogido de Dios. De entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de amor, de mansedumbre. Por eso el cristiano que no puede perdonar, hermano, tiene que reconciliarse, hermano. Otra vez reconocer a Cristo. Yo que veo una experiencia, hermano, y lo digo, ya llevaba 7 años de ser cristiano, hermano, y yo pensé en mi corazón que había perdonado a una persona, pero no era cierto, hermano. Eso fue duro para mí, hermano. Fue duro darme cuenta que no era cierto, porque hay cosas que las podemos expresar con nuestros labios, pero nuestro corazón sabe, hermano, que no son ciertas. Pero el Señor me hizo ver eso, y yo digo que hoy sí lo he perdonado, porque hoy lo puedo ver y me siento libre, aleluya, a su nombre. Hoy puedo ver a esa persona, hermano, y puedo hasta fresco, pues, a su nombre. Eso es maravilloso. Pero engañarse a sí mismo, hermanos, es un terrible. Leemos 1 Tesalonicenses, ahí nomás, capítulo 5, verso 24. Le dije que, mire, cuando la Biblia no se lee mucho, hermano, las hojas están bien pegadas, no se despegan. Hoy se van a despegar. A su nombre. 1 Tesalonicenses 5, 24. Cuando alguien le preste una Biblia a usted y miren que las hojas, hermano, como que le echó superglue, desde ahí usted sepa que no le vaya a pasar como aquella hermana que usted ha escuchado que le perdió la cuchara, dije, al pastor le echaba la culpa, hermano, que lo había invitado a tomar una sopa y el pastor le puso la cuchara en medio de la Biblia, y cuando llegó el pastor le empezó a echar culpa que el pastor le había robado la cuchara a su nombre, y es que no leía la Biblia. Ahí se dio solita a su nombre.
que dice Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel, fiel. ¿Quién nos llama? Aquel que es fiel. Amén. Aquel que es fiel nos llama. Decía con el hermano Adonai en esa conversación, le tocaba ese tema. Pablo dice: doy gracias a Dios, al que me fortaleció y me tuvo por fiel, dice. Oiga eso, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes, dice, blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Y yo, mire, yo le decía al pastor, cuando yo leía esa palabra, yo, ¿cómo que lo tuvo por fiel y cómo era este malvado? Lo tuvo por fiel, pero ahí, por eso yo le digo, es cuando se viene a manifestar, o nosotros damos por hecho las cosas hasta que se manifiestan. Pero Dios, hermano, desde antes, hermano. Miren, si hay mucha gente afuera que todavía no sabe, hermano, que Dios los ha escogido. Están esperando el llamado a su nombre. Como usted y yo, hermanos, estuvimos un tiempo afuera, pero llegó el llamado y nos dimos cuenta que éramos escogidos de Dios. Nos damos cuenta que somos escogidos de Dios. Dios te está hablando esta noche, hermano. Dios te está hablando esta noche. Tú eres un escogido de Dios. Por eso, hermano, no hay patraña del enemigo, hermano, que pueda a mí hacerme pensar o decir lo contrario. Y no importa la circunstancia, porque Dios sabe que hemos vivido procesos también fuertes, hermano. Y que quizás en algunos momentos como ser humano, quizás hemos dudado de que Dios esté ahí, como humanos, hermano. Pero que nuestro espíritu sabe que realmente Él permanece fiel, que Él permanece con cada uno de nosotros. Y eso, por eso es importante, hermano, tener la palabra viva en nosotros. A su nombre. 1 Corintios 1:28. 1 Corintios 1:28. Gloria a Dios. Vamos a ver. Amén. Siempre, si usted se fija, ¿quién es que lo escogió a usted? Es Dios, hermano. Por eso, como hijos de Dios, hermano, a veces a mí me da pesar que hay gente que dice: es que a mí no me toman en cuenta, es que a mí no me invitaron. Mire, hermano, Dios te escogió y Dios te tiene preparado una cena. Hay una gran fiesta que está esperando, hermano, por usted y por mí. A su nombre, dele palmas a Dios. Hay algo que está preparado, hermano, para nosotros. Pero tenemos que usar la vestidura. Dígale a su hermano, hay que usar la vestidura. La que está ahí en Tesalonicenses, creemos. Colosenses 3:12. Leemos segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Yo espero que su Biblia no esté pegada, hermano. Sí. Poderoso es Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Dice lo siguiente: pero nosotros, mire, hermanos, esta palabra, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿En qué? En la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria. Hermano, ese evento será tan glorioso cual no ha habido ese evento en el reino. Eso será una gloria majestuosa, amados hermanos, que ni aún los ángeles han visto ese evento. Y el único que lo vio, hermano, fue el apóstol Juan en el Espíritu, cuando fue llevado. Pero que también lo ha de vivir con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo, esta predicación, hermano, es para recordarle a usted quién lo ha llamado.
Es para que usted se convenza que hay un propósito final, hay una meta, hay un destino. Su destino no son las deudas, no son las enfermedades, no, hermano, no son las lipidias, no son, hermano, ¿verdad? Esas situaciones que usted quisiera que no viniera. Eso es parte de la vida, hermano. Lo mejor está por venir, y es que Cristo, amado, viene por la iglesia a llevar esa iglesia que Él compró a precio de sangre, para que ese evento, hermano, se cumpla esa palabra. Y no está hablando, hermano, solamente de que cuando Él vino, está hablando en el tiempo futuro, en el tiempo que está por venir. Maravilloso es Dios. Quizá pudiera predicarle más, pero vamos solo a tocarle este texto más. Capítulo 8, verso 29 y 31 de Romanos. Capítulo 8, verso 29 al 31 de Romanos. 8, 29 al 31. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Amén, aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta de la grandeza, de la profundidad que tiene la palabra de Dios? De cómo Dios, hermanos, ¿verdad?, en su empeño para manifestarse a nosotros, nos da a conocer las cosas que están preparadas. Y desde cuándo, hermano, mire, hay gente que todavía, hermano, para muchos solo los apóstoles eran santos, hermano. Pero la iglesia dice la palabra de Dios que Cristo viene por los santos. Entonces, ¿qué somos usted y yo? Y hermano, pero es que la gente tiene un concepto erróneo respecto a eso. ¿Por qué será que lo quieren ver como esos yesos? Así, a su nombre. La gente dice, no creen los santos, dije, en los hombres que dicen santos, dije, es que no es el hombre que lo hizo santo a usted. Quien lo santificó fue Dios a través de Cristo. Yo le digo, cuando nosotros no entendemos esto todavía, hermanos, nos falta mucho camino todavía por delante. Nos falta todavía bastante. Dice, porque a los que antes conoció, ¿y desde dónde nos conoció? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. Amén. Pero dice, oiga eso, porque a los que antes conoció, oiga eso, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Lo ha llamado Dios a usted, sí o no? Entonces usted no puede decir que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si usted Dios lo llamó es porque ya lo había escogido. La Biblia me lo dice claramente. Dios me lo dice a través de su palabra. A su nombre. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Miren cómo dice ahí. Hemos sido glorificados. Seremos glorificados en aquel día. Amén. Seremos glorificados cuando Él venga, amados hermanos, y nos hemos de sentar. Acuérdense que en Apocalipsis capítulo 5 habla de la boda del Cordero. Eso es una fiesta. Tengo la certeza, la convicción y la seguridad de lo que me dice la palabra, que tal como está escrito, así va a ser y así se va a conceder en mi vida. Y si usted lo cree, debió haber dicho amén. Si usted lo cree, debió haberse dicho amén. Tengo la certeza, la convicción y la seguridad de lo que Dios me dice, así se va a cumplir. Escucho allá afuera que la gente dice a veces, lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Sí, también dicen que el que no cree en Él no verá la vida, sino la ira de Dios.
venir sobre él. También se va a cumplir esa parte. Y si le alaban, hay gente que no le gusta, hermano, pero es cierto. Porque si yo creo las promesas, también sé que los juicios de Dios se van a cumplir. Y yo le estoy predicando esta noche a gente de fe, a gente que cree que esta palabra va a ser una realidad en su vida. A esa gente le estoy predicando esta noche. Que no le tenga miedo ni a la muerte, hermano. La gente ahí que se va a morir. Bendito sea Dios, hermanos, si lo morimos. Y la muerte es nuestra amiga más cercana que debe de haber. Y a mí no me, ay, hermano, a mí no me espanta eso. Más bien me está estorbando para llegar donde debo estar. Como dijo el apóstol Pablo, que allá es mucho mejor, hermano. La gente, es que, mire, hermano, yo siempre he pensado esto. Es que no hemos, si Dios lo llevara a usted como Juan allá, hermanos, no iba a querer venir. Sí, ese es el detalle, hermano. Que solo hemos visto aquí las cosas. Y no digamos si vaya, algunos quizás de los que están aquí han tenido la oportunidad de ir a Europa o allá a Estados Unidos. ¿Verdad? Con más razón quizás no se quieren ir, pero es que no han visto lo mejor todavía, hermano. Lo que Dios tiene preparado. Amén. ¿Ha visto usted allá en Estados Unidos calles de oro? En Alemania, ni en Rusia, ni en ningún lado de eso, hermano. Si no, ya hubiera salido por la tele, hermano. Eso está allá en el reino de los cielos. Denle palmas al Señor, al Espíritu de Dios. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Cristo nos ha escogido. Somos la novia de Cristo. Vamos para el reino de los cielos con la promesa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga esta noche y la paz de Dios por todos. Qué bueno es Dios, si hace un hombre. Qué bueno, ¿verdad? Yo siempre digo que las promesas de Dios son fieles. ¿Verdad? Dios es fiel y sus promesas también. ¿Verdad? Y Él estableció promesas firmes y